Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 4 y versículo 3, donde dice: «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías». Nótese la experiencia anterior a la conversión, que se considera como un tiempo empleado en aquello que gusta a los gentiles, porque le es propio de su condición no regenerada. El verbo que expresa la idea de algo que ha ocurrido aparece en participio perfecto, como una acción concluida definitivamente. Y nótese que el apóstol está señalando la forma de vida que debe cesar definitivamente en los creyentes, mediante una relación de vicios pecaminosos que eran propios de quien vivía en la esclavitud del pecado y que describen el carácter y también las consecuencias que comportan. Es por eso que Pedro apunta también a un tiempo pasado en el que se ha llevado un estilo de vida. Tengas en cuenta que el verbo aparece también en participio perfecto en voz media, que está expresando la idea de un estilo de vida que ha cesado. Esa es una de las aceptaciones, como si dijese: ya ha sido suficiente el modo de vida del pecado. Esa forma de vida es propia de la condición perdida del pasado en la experiencia del creyente antes de su conversión a Cristo. Y para eso va a dar una relación de pecados propios de los hombres incrédulos sin que ello suponga la exclusión de otros muchos. Tengas en cuenta que la lista de Pedro es muy semejante también a la otra del apóstol Pablo, como señala en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 33, y la primera carta a los Corintios capítulo 6 y los versículos 9 y 10. Pero como quiera que en la salvación las almas de los creyentes han sido purificadas, como señala el capítulo 1 y versículo 22. Todas esas formas de pecado deben de quedar como historia del pasado, en la esclavitud de que fueron ellos liberados. Como señala en Romanos capítulo 7 versículo 5, la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11 y Efesios capítulo 2 y los versículos 1 al 3. Eso ha sido compartido por los gentiles que se agradan de la práctica del pecado, pero ha sido terminado para quienes están en Cristo y son santificados en Él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 30. De ahí como ejemplo una serie de vicios que caracterizan la vida del hombre, traducido habitualmente por lascivia, que hace referencia al desorden pecaminoso manifestado por el desenfreno, la indecencia y en general por las prácticas inmorales en alto grado, ya que se trata de la manifestación de la insensibilidad espiritual propia de un corazón y una conciencia cauterizados por el pecado. De otro modo, es hacerse insensible y que una vez producida la insensibilidad se arraiga permanentemente en el corazón. Entonces, cuando el endurecimiento del corazón se añade la ceguera espiritual, la condición personal se hace sumamente grave y pecaminosa, ya que la insensibilidad va acompañada de la imposibilidad
de distinguir, por falta de visión, la realidad de una vida ajena a la verdadera vida de Dios. La lascivia es más que el libertinaje sexual, en la entrega a una vida voluptuosa en la que una de las expresiones es la perversión sexual. Los corazones insensibles a la voluntad de Dios son sensibles a las pasiones pecaminosas a causa de las conciencias cauterizadas. La primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 2, dice: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En este estado, nada le redarguye en cuanto a pecado. Note que hace referencia también a las concupiscencias. A esto se refirió anteriormente en el capítulo 2, versículo 11, donde habló de los deseos carnales, ya que son los deseos propios de la vieja naturaleza. Sin embargo, quienes son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y también deseos. Gálatas, capítulo 5 y versículo 24 dice: Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así pues, el recordatorio de los deseos propios de la condición caída debiera de hacer reflexionar a los lectores sobre la vida recibida de Dios en Cristo Jesús, que nada tiene que ver, o mejor, es absolutamente incompatible con la vieja vida, en el pecado y en la carne, manifestada por las pasiones y deseos pecaminosos a que es conducido el hombre no regenerado. También está mencionando la embriaguez, haciéndolo en plural, por las distantes formas en que puede darse. Note que se trata del exceso de bebida que conduce a las borracheras. Si la glotonería consiste en el deseo y práctica desordenada de comer en exceso, la embriaguez, por otro lado, es idéntico vicio en relación con la ingestión de bebidas alcohólicas. Y esto denota un estado de embriaguez como práctica de borracheras habituales. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 13 y versículo 13: Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Esto no supone para el cristiano tomar vino con moderación. Pablo mismo lo recomendaba como elemento curativo a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 23. También allí está poniendo como condición para los ancianos en la iglesia que no sean dados al vino. Primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 3. Y que los diáconos no sean dados a mucho vino. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Los enemigos de Jesús le acusaban de comilón y bebedor. Marcos, capítulo 11, versículo 19, y el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 34. Note que Pedro no denuncia como pecado una práctica moderada en el beber, sino el exceso pecaminoso que convierte al ebrio en una persona fuera de sí y llega a esclavizarlo como alcohólico, dependiente de la bebida. Sigue añadiendo las orgías. Note que este pecado describe la condición de celebraciones donde el desenfreno y la inmoralidad tenían notorias manifestaciones. Denota también la condición de quienes se entregan a la práctica del pecado en el más alto grado, con exceso en la bebida y en otras muchas perversiones degradantes, cosa que ocurría en festividades paganas, como por ejemplo los festivales en honor al dios Baco. Alude también a la condición de bebedores, dependientes de la bebida,
derivado de beber. Esta palabra es un azpaz, legomena, único lugar donde se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Por tanto, representa una dificultad, ya que anteriormente se mencionan las borracheras o embriagueces. Por otro lado, la Reina Valera traduce por disipación, equivalente en castellano a alejamiento moral. En general tiene que ver con exceso de bebidas. La lista de pecados que se considera difiere de otras en el Nuevo Testamento y hace referencia a problemas morales propios de la sociedad en la que habían vivido los cristianos y a los que la conversión había liberado de ellos. Y cierra la lista refiriéndose a abominaciones idólatras, literalmente ilegales idolatrías. Es el mismo vocablo que aparece, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y versículo 28, donde dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y de la misma raíz que libertinos, es de quienes escribiría en la segunda epístola, en el capítulo 2 y versículo 7, donde dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Todas las formas pecaminosas mencionadas son propias de los perdidos en delitos y pecados. En algunas prácticas idolátricas de griegos y romanos se había introducido la prostitución y la embriaguez como parte del culto, tal como ocurría con el dedicado a Afrodita. Por consiguiente, los creyentes que practicaron también esos u otros pecados deben de vivir unas vidas de santidad en donde todos esos vicios estén desterrados. Fue suficiente la práctica del pecado antes de la conversión. Esta produce un cambio radical de vida. El que mira atrás no agrada a Dios. Hebreos capítulo 10 y versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Continuará con el versículo 4, donde dice: a estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La conducta de santidad propia del cristiano sorprende en un mundo corrupto, ya que a ellos le parece cosa extraña, es decir, la sociedad se asombra del cambio sufrido en la vida del cristiano. ¿Acaso los mismos íntimos amigos de antaño, ellos se dan cuenta del cambio producido y se asombran? La idea es de correr con la masa de pecadores en las prácticas habituales para ellos. Pero note que el creyente ha sido separado del mundo y ya no practica lo que es natural en él. El Evangelio de Juan, capítulo 17, y los versículos 15 al 17 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es interesante la firmeza del apóstol al hablar de un correr en desenfreno de disolución, literalmente correr hacia el mismo desenfreno. No se trata de una práctica relativa del pecado, sino de un desbordarse buscándolo, amándolo y practicándolo. Ninguno de los que se asombran pueden entender lo que sucede a los creyentes, puesto que en el desenfreno de disolución es un estado en la que la mente del perdido, que se ha vuelto absolutamente corrupta, pensando solo en cómo satisfacer las pasiones corrompidas, buscando solo la satisfacción sexual. Sin embargo, el creyente
era llevado antes por la corriente del pecado, ya que sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 2. Tras estos ídolos mudos se esconden los demonios, arrastrándolo a los seguidores a la ruina moral. El correr expresa la idea de una corriente de disolución. Si antes practicaban este estilo de vida, ahora el cristiano se opone a ella, porque ha salido del contexto del mundo, como es exhortado. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 y capítulo 7, versículo 1. La reacción que produce se expresa mediante una sola palabra, blasfemando o hablando mal, cuyo sujeto es vosotros, los creyentes que no corren con ellos, es decir, hablan mal de vosotros. Y esto equivale a calumniar o denigrar. Tito, capítulo 3, versículo 2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y Romanos capítulo 3, versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Note que de ese modo fue tratado Jesús, cuando sus enemigos llegaron a acusarlo de aliado de Beelzebú, el príncipe de los demonios, por cuyo pacto podría hacer milagros y expulsar también demonios. De manera que la hostilidad del mundo rodea al verdadero creyente. Y es por eso que Pedro viene refiriéndose desde el principio de la epístola al sufrimiento que produce el compromiso de santidad en la vida cristiana. Aquí añade una razón más para entenderlo. Los malos no pueden soportar la luz de la vida del creyente y lo denigran. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Los impíos maltratan a los creyentes y lo demuestran según lo que parece son vencedores y los justos quienes pierden ante ellos. Pero sin embargo, la hostilidad recibida, la recompensa, porque quienes ofenden y también calumnian darán cuenta de sus actos. Esta es una expresión propia del ámbito judicial referida a quien es llevado ante un juez. Sus acciones antiguas serán traídas a juicio. Es por eso que Pedro está enseñando que comparecerán ante quien está preparado para juzgar. Esta expresión del lenguaje figurado está indicando que comparecerán ante el trono de Dios. El juicio es eminente, como determina el adverbio prontamente, lo que indica no sólo que será rápido el juicio, sino que está también cercano. No sólo darán cuenta de sus actos, sino también de sus palabras, aquellas con las que se burlaron y calumniaron a los creyentes, no quedan en el olvido, sino que serán traídas a juicio ante Dios, como dijo Jesús. Mas a vosotros os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 36. Ya que son palabras que no edifican, sino todo lo contrario, producen graves consecuencias. Estas palabras que salen al exterior son pronunciadas por estos hombres que se oponen a los cristianos y
generan una responsabilidad penal para quien las pronuncia, porque expresan la condición íntima de la persona. Entran de lleno dentro del grupo de corrompidas que no edifican. Efesios capítulo 4 y versículo 29 dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Lo que no edifica, destruye. De modo que, de todo acto destructivo, el hombre dará cuenta. Este juicio alcanza a todos, tanto a los vivos como a los muertos. El juez designado es Cristo mismo, ya que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 22. El juicio divino corresponde como prerrogativa común a las tres personas divinas, ya que es evidente que a lo largo de la palabra se aprecia como el juicio de Dios se vincula bien al Padre o al Hijo y también al Espíritu. El hecho de que se atribuya al Hijo es la consecuencia natural de ser la palabra personal del Padre, como verbo de Dios, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Y como corresponde a esto, conoce y juzga las cosas por cuanto es no el instrumento judicial de Dios, sino juez y juicio vivo. También, siendo el Hijo heredador de la vida eterna y quien reconcilia a la humanidad con Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Es también en el Hijo en quien juzga y condena a los incrédulos. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 24 dice: Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Estos, cuyas acciones son mencionadas en el pasaje, se verán expuestos también a la ira del Cordero. Apocalipsis, capítulo 6, los versículos 16 al 17, dice: Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondámonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Téngase en cuenta que Jesús no vino al mundo con misión judicial de condenar, sino con la de salvar, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 17. Pero sin embargo la justicia divina no puede pasar por alto las acciones pecaminosas de los hombres, por lo que, siendo juzgados como incrédulos, serán condenados, puesto que la ira de Dios está sobre los tales. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que ha rehusado creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que Jesucristo sea el juez no es un asunto de concesión, sino de donación, a causa de que es engendrado del Padre, recibiendo todo de él en entrega plena. Tal juicio alcanza a vivos y muertos, en una forma de expresar a todas las generaciones, tanto los que vivan al final de los tiempos como los que hayan muerto anteriormente. Note que Dios está preparado para la ejecución de un juicio imparcial, como señala el capítulo 1 y versículo 17, juzgando de ese modo a los que se oponen y causan tribulación a los creyentes
que siendo adoptados en el Hijo, son también hijos del Padre. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y voy concluyendo con esto. Pedro señala aquí una lista pequeña de pecados que algunos pensaban que ellos eran buenos y por lo tanto se creían a sí mismos no pecadores. Pero sin embargo Pedro les dice lo que sí era pecado, como por ejemplo la lascivia, la concupiscencia, la embriagueces, las orgías, la disipación, las abominaciones, la idolatría. Y como dice este versículo 5 del capítulo 4, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amigo y amiga oyente, ahora tú puedes venir a Cristo Jesús y lo puedes hacer para ponerte a cuentas con Dios, ya que solamente es Jesucristo el que dio su vida en la cruz del Calvario, el único intermediario entre Dios y los hombres. No es ninguna virgen, no es ningún santo muerto, sino que es Cristo el que resucitó de entre los muertos, y que Él vive y vendrá no ya como un niño inocente en un pesebre, como se presenta muchas veces, que lo maltrataban y hacían de él burla, sino que vendrá en gloria, totalmente diferente, y vendrá para juzgar, como dice la palabra, a vivos y muertos. Es por eso que, mi amigo o mi amiga, aprovecha la oportunidad que Dios te ofrece en este momento y acepta a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Oremos. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, reconozco que alguna de estas cosas o varias he estado practicando y me creía una persona buena. Sin embargo, mentía a los que estaban a mi alrededor, creyéndome que yo era bueno, que yo era buena. Ahora vengo ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados y mis delitos, los cuales me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón, te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.